¿Qué tal, amigos de Sin embargo al aire? Nos da mucho gusto que nos acompañen y que además compartan nuestro trabajo, pues de esa manera nos estimulan para seguir adelante con este proyecto periodístico. En fechas recientes se ha profundizado el conflicto entre el gobernador de Nuevo León y el Congreso local de esa entidad federativa. El problema ha llegado a un punto en el que debiera intervenir el Senado de la República para poner paz en dos poderes que no están dispuestos a coordinarse y a trabajar de manera ordenada en beneficio de la gente de Nuevo León. Es tiempo que el Senado intervenga, es tiempo que el Senado decida si las actuales circunstancias permiten suponer que esos poderes confrontados puedan llegar en algún momento a armonizarse en un interés común en beneficio de la gente de Nuevo León. Si no fuese así, hay salidas jurídicas que prevén incluso la posibilidad de que el Congreso declare desaparecidos los poderes en Nuevo León y nombre un gobernador interino que convoque a elecciones. Sobre ese tema hablaré hoy con ustedes en mi columna Puntos y Contrapuntos, que dice lo siguiente. El Senado de la República está obligado a intervenir y a poner orden en el conflicto de poderes que se ha profundizado en Nuevo León, a tal grado que está en riesgo la funcionalidad del gobierno en beneficio de la sociedad en esa entidad federativa en la cual están enfrentados, por un lado, el Poder Ejecutivo representado por el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, que tiene como contraparte a la mayoría que controla el Poder Legislativo, una Cámara de Diputados local donde mandan los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, que a su vez actúan con la complicidad del Poder Judicial del Estado. Todos ellos en contra del gobernador que llegó postulado por el partido Movimiento Ciudadano. En Nuevo León está fracturado el orden constitucional. Los poderes públicos dejaron de ser funcionales y la Cámara de Senadores estaría obligada a ejercer sus facultades legales para nombrar una comisión especial que investigue y considere seriamente la necesidad de declarar que han desaparecido los poderes en esa entidad y que por lo tanto es necesario nombrar a un gobernador interino que convoque a elecciones extraordinarias. Desde el lunes 4 de octubre de 2021, cuando asumió sus funciones de gobernador en Nuevo León, la confrontación entre el emesista Samuel Alejandro García Sepúlveda con el Congreso estatal ha sido una permanente sucesión de desencuentros, de amenazas, ataques, vituperios y demandas ante tribunales federales con el propósito de combatir mutuamente acciones que pretenderían imponer sus intereses y caprichos a la contraparte en una controversia que ha transitado también por reformas arbitrarias y excesivas a la constitución local, con el deliberado propósito de imponer condiciones al rival político. García Sepúlveda es actualmente gobernador con licencia y precandidato del partido Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Esto lo será durante el periodo del 20 de noviembre del 2023 al 18 de enero del 2024. Pero el mandatario de Nuevo León pretende estar presente en la boleta para los comicios del domingo 2 de junio del 2024, para lo cual solicitó y le fue autorizada por el Congreso de Nuevo León una licencia del 2 de diciembre del 2023 al 2 de junio del 2024. Y para que le cubra las espaldas durante ese periodo, Samuel Alejandro pretende imponer como interino a su secretario general de gobierno, Javier Luis Navarro Velasco, pasando por encima del Congreso del Estado, que es la institución que tiene la facultad legal de realizar ese nombramiento. El pasado 15 de noviembre del 2023, luego de revisar una impugnación de Samuel Alejandro García Sepúlveda, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó por unanimidad de votos
la designación del gobernador interino realizada por el Congreso del Estado de Nuevo León, al considerar inelegible al magistrado con licencia y expresidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la entidad, José Antonio Salinas Garza. El Tribunal Electoral determinó que existe una prohibición expresa prevista en la Constitución local, consistente en que los magistrados del Poder Judicial local están impedidos para ocupar cualquier cargo en el gobierno, lo cual es consistente con el artículo 116 de la Constitución Federal, que prevé la separación de poderes, que garantiza los principios de independencia, autonomía, certeza e imparcialidad que son necesarios para el desarrollo de las funciones del gobierno. Por lo tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Congreso de Nuevo León hacer un nuevo nombramiento de gobernador interino con base en lo dispuesto por la Constitución estatal. El sábado 18 de noviembre del 2023, el gobernador García Sepúlveda publicó en el periódico oficial del Estado de Nuevo León un acuerdo en el que establece que en virtud de que participará en la precampaña para el cargo de presidente de la República del 20 de noviembre del 2023 al 18 de enero del 2024, designó como encargado de despacho durante ese periodo al secretario general de gobierno Javier Luis Navarro Velasco. Ese acuerdo del gobernador contraviene la disposición de la Constitución Política de Nuevo León, que establece en su artículo 122 que cuando las licencias del gobernador sean por más de 30 días, el Congreso del Estado o la Diputación Permanente, en su caso, nombrará al ciudadano que se encargue interinamente del Poder Ejecutivo, supuesto que se cumple en el caso de la licencia solicitada por Samuel Alejandro y ya aprobada por el Congreso de Nuevo León, que estará vigente del 2 de diciembre del 2023 al 2 de junio del 2024. El desorden provocado por el pleito entre el gobernador y el Congreso estatal, al cual no es ajeno el Poder Judicial de la entidad, provocó que el pasado lunes 20 de noviembre del 2023 todos los organismos cúpula del sector empresarial de Nuevo León hayan hecho un exhorto enérgico a los poderes en conflicto para que busquen acuerdos que beneficien a la entidad por encima de sus muy mezquinos intereses partidistas. Los organismos del sector privado y la sociedad civil que suscriben exigimos a los representantes electos de Nuevo León no escalar el conflicto político partidista que arriesga la vida social, económica y política de nuestro Estado. Los acontecimientos de los últimos meses han impactado negativamente en la vida pública del Estado y sus municipios, poniendo en riesgo la estabilidad y gobernabilidad al no respetarse la división de poderes ni la autonomía de las instituciones. Esto advierte en sus primeros párrafos el comunicado de los cúpulos del sector privado de Nuevo León, que concluyen de la siguiente manera: basta de poner en riesgo lo que tanto trabajo nos ha costado construir. Nuevo León merece comportamientos de mayor altura, acordes a la responsabilidad que como sociedad les hemos encomendado. Esto le dijeron a los diputados y al gobernador. Pues bien, el Senado de la República debe intervenir para poner orden en Nuevo León, con base en las facultades que le confiere el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción quinta. El Senado de la República tiene la facultad de declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, que es llegado el caso de nombrarle un titular del Poder Ejecutivo provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa.
El nombramiento del titular del Poder Ejecutivo local se hará por el Senado de la República a propuesta de una terna del presidente de la República con la aprobación de las 2/3 de los miembros presentes en el Senado, y en los recesos este nombramiento lo podría hacer la comisión permanente conforme a las mismas reglas. Y explica la Constitución Federal lo siguiente: el funcionario así nombrado, es decir, el gobernador interino, no podría ser electo titular del Poder Ejecutivo en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él mismo expidiere. Además, la fracción sexta del mismo artículo 76 constitucional agrega que el Senado tiene facultades para resolver las cuestiones políticas que surgen entre los poderes de una entidad federativa. Cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional mediante un conflicto de armas. La ley reglamentaria de la fracción quinta del artículo 76 de la Constitución General de la República establece que se configura la desaparición de los poderes de un Estado únicamente en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales quebranten los principios del régimen federal, abandonaren el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor o estuvieran imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos, o con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico. Este último concepto aplica muy claramente en la situación que actualmente se vive en el Estado de Nuevo León. Con respecto a los conflictos políticos que prevalecen en Nuevo León, la ley reglamentaria de la fracción sexta del artículo 76 de la Constitución General de la República establece que se configura la cuestión política si los actos o hechos que la motivan constituyen un conflicto que dañe gravemente la relación entre dos o más poderes de un Estado o afecten su funcionamiento. Y explica cuándo se configura un conflicto político entre los poderes de una entidad federativa. Dice lo siguiente: se estará ante una cuestión política si se actualiza alguno de los siguientes supuestos. 1. Las diferencias políticas que surjan entre los poderes de un Estado y que alteren, obstaculicen o impidan el legal y correcto ejercicio de las atribuciones de uno de ellos. Segundo, la falta de colaboración, coordinación o complementación a lo que obligan los principios legales que regulan la división de poderes y que estos se muestren incapaces de solucionar. Y tercero, las expresiones que en forma pública y reiterada formule un poder con respecto al otro, cuyo propósito o sus efectos tiendan a socavar su autoridad. Todos estos puntos quedan perfectamente para la descripción del clima que se vive en este momento en el estado de Nuevo León, y son consideraciones que están en la Constitución con respecto a situaciones en las que puede y debe de intervenir el Senado de la República para poner orden. También existe este conflicto político entre dos poderes en el cual debe de intervenir el Senado de la República cuando ocurre lo siguiente: cuando hay un enfrentamiento físico entre los titulares o integrantes de los poderes, aunque éste no interrumpa el orden constitucional. Cuando los hechos de violencia del tipo que sea, de un poder hacia otro, que pudieran alterar o interrumpir el orden constitucional local o el ejercicio de sus respectivas funciones. Y también, en general, todos los actos o hechos que un poder estatal realice o se abstenga de hacer en perjuicio de otro u otros poderes. Más clara la descripción del conflicto de Nuevo León no puede ser. Pues bien,
El viernes 17 de noviembre del 2023, Javier Navarro, secretario general de Gobierno, advirtió que la administración de Samuel Alejandro García Sepúlveda no reconocerá a un gobernador interino designado por el Congreso sin consenso previo y que además esté ligado a Movimiento Ciudadano. Anticipó que usarían la fuerza policíaca en caso de que el próximo 2 de diciembre del 2023, cuando inicia la licencia formal de García Sepúlveda, el gobernador interino nombrado por el Congreso del Estado pretendiera asumir sus funciones en Palacio de Gobierno. El miércoles 22 de noviembre del 2023, el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes, reiteró que utilizará la fuerza civil, como se llama a la Policía Estatal en Nuevo León, y hará todo lo necesario para mantener en su cargo de encargado del despacho del gobernador al secretario general de Gobierno, Javier Luis Navarro Velasco. Para poner orden en Nuevo León y restaurar el orden jurídico, el Senado de la República debe analizar la necesidad de declarar que en ese estado han desaparecido los poderes constitucionales y debe nombrar a un interino que convoque a elecciones extraordinarias. Gracias por su gentil atención. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana.